especial. Amén. Quiero hablar un tema esta noche, una biografía de Timoteo, o la vida de Timoteo. Vamos a ir allí al libro de Hechos, capítulo 15, y el versículo 36, Hechos 15, 36. Ahí hicimos la lectura de la palabra de Dios. Dice que después de algunos días Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos. O sea que este es el segundo viaje misionero de Pablo. Ya habían llevado a cabo un viaje misionero y levantaron varias iglesias. Entonces, después de un tiempo que pasaron por la iglesia de Antioquía, la iglesia de Jerusalén, para dar un informe de todo lo que Dios había hecho con ellos y a través de ellos, Pablo dijo que ya era tiempo de que regresaran para dar una visitada a las iglesias. Dijo a Bernabé, y para ver cómo estaban. Y entonces Bernabé quería que llevaran con ellos a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Y aquí fue donde empezó la discordia. Pero Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra, sino que caminó cierto tiempo con ellos y de ahí se regresó. No sabemos nada de los motivos por los cuales se regresó. Era muy joven, Juan Marcos era joven y algo tuvo que haber pasado, así que se regresó. Entonces el 39 dice que hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron. El uno del uno del otro. Bernabé tomando a Marcos navegó a Chipre llevando el evangelio, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias, llevándoles consuelo, la palabra de Dios, a darles ánimo, que siguieran adelante, que no claudicaran, que siguieran, que iban a venir tiempos difíciles, y pues fue para animar a los hermanos de cada iglesia. Y dice en el 16:1, después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, o sea, en Listra había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Entonces lo que se cree es que en el primer viaje misionero de Pablo, Eunice, la mamá de Timoteo, fue salva, recibió a Cristo. Y ya para el segundo viaje de Pablo, que llegó otra vez allí a Listra, que era la ciudad de nacimiento de Timoteo, por favor de leer, también voy a pedirle que lea allí en Timoteo, segunda de Timoteo 1:5, por favor, alguien que lo tenga y lo pueda leer. Segunda de Timoteo, perdón, 1:5, para que podamos ver ahí. Pablo entonces se encontraba con Timoteo por primera vez allí en Listra. 1:5, sí. Trayendo la memoria de la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida, en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Ajá. Entonces, a Pablo, aquí escribiéndole a Timoteo, aquí en esta segunda carta, en el 1:5, le dice a Timoteo,
recordar acerca de que su madre era una mujer de fe, que le había instruido en las cosas de Dios. Y Pablo dice, trayendo a la memoria la fe no fingida, o sea, era una fe que había pasado por pruebas, como la fe de algunos de nosotros, que había pasado por pruebas. Y Eunice seguía firme en las cosas de Dios por varios años. De la misma manera, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Entonces, Timoteo era un joven de fe. Era un joven fiel. Era un joven entregado a las cosas de Dios. Tenía una madre que lo instruía. Tenía una abuela que oraba por él, que le instruyeron y le prepararon. Ahora, vamos a ver un poquito del testimonio de él. Vamos a regresar a Hechos 16. Porque hoy en día, pues uno piensa que no hay gente de esa. Y sí hay, hermano. Hay jóvenes y adolescentes fieles, entregados a Dios de corazón. No forzados, de corazón. Hechos 16:1, el primer encuentro de Pablo y Timoteo. Dice, después llegó a Derbe y a Listra. Él era de Listra. Y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. O sea, era un griego, pero la mamá era una creyente, judía, israelita. Y ahora mira el 2. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra. ¿Está conmigo, hermanos? Y daban buen testimonio de él. Los hermanos que estaban en Listra. Hablaban de Timoteo, muchas cosas buenas. Pero no solamente los de Listra, pero también, mira, en el 2 ahí mismo, y en Iconio. Había una iglesia en Listra y otra en Iconio. Y Timoteo era conocido en las iglesias y daban buen testimonio de este joven. Eso es, hermanos, bien importante que nosotros debemos de analizar y valorar que sí hay, que sí hubo, y sí hay, y sí habrá. Amén. Pero tiene mucho que ver la raíz, de dónde vienen esos hijos, quién los está instruyendo, quién los está entrenando. Eso tiene mucho que ver. Entonces Pablo, hermanos, se fijó en él y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Hizo Pablo que fuera con él. ¿Quién no va a querer? ¿Quién no va a querer a un siervo de buen testimonio con él? ¿Quién no va a querer a alguien que es entregado a Dios, sin avaricia, sin engaño, sin buscar lo suyo propio, sin estar buscando un nombre o buscando fama o reconocimiento, y alguien que tiene sus mismos sentimientos no va a empatar con alguien que tiene otros sentimientos diferentes, no va
no van a tener ese entendimiento. A mí no me gusta tener conmigo, yo soy bien difícil para poderle dar mi confianza a un siervo, para poder, yo necesito ver que pase un tiempo y que sea obediente. Para mí alguien que yo le digo algo que haga y siempre reniego, siempre lo dejo, yo no trato de ayudarle con la predicación y eso, pero cuando un siervo habla, un joven debe dar atención. Debe decir, sí, Señor, ¿en qué le puedo ayudar? Y abrirse paso en la vida espiritual por sí mismo, darse a conocer por sí mismo la calidad de cristianismo o espiritual que hay en él. Y así era Timoteo, era un joven servicial, obediente, que cualquiera, que el misionero más grande de la historia, sin encontrar al Señor Jesucristo ni Dios, porque ellos son los más grandes, pero humanamente el misionero más grande puso los ojos en él. Y se lo llevó. Quiso Pablo que éste fuera con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego, era un gentil, pues. Entonces, para taparle la boca, lo circuncidó, y él estaba listo para ir. Vamos a ver, por favor, otro versículo. Bueno, pues cualquiera se va a fijar en alguien así, pues. Estaba preparándose Pablo para su segundo viaje misionero y necesitaba hombres como Timoteo para el trabajo y para el servicio. Y Pablo, a partir de entonces, lo reconoció como un verdadero hijo en la fe. Entonces fue apartado por Pablo para la obra de Dios y lo ordenó para esa obra. 1 Timoteo 4:14, por favor. Alguien que lo lea. 1 Timoteo 4:14. Primera de Timoteo 4:14. Con la impulsión de los manos del presbiterio. Entonces, Pablo, cuando le está escribiendo aquí a Timoteo en su primera carta, le dice: no descuides el don de la profecía que hay en ti, el cual te fue dado suponiéndote las manos del presbiterio. ¿Quién es el presbiterio? Los líderes que había en la iglesia. Parece que tenía tan buen testimonio que cuando él dijeron, bueno, pues vamos Pablo habló de que Dios le había separado y Dios había puesto en su corazón de Pablo, y Pablo lo apartó y dijo: hermanos, así como no, el presbiterio estuvo listo para ordenarlo para la obra del ministerio. Entonces, Pablo le está recordando, le está diciendo: no descuides este don que te fue dado. No lo descuides, porque ese es el problema hoy en día de muchos que han descuidado el don que Dios les dio, el don de la salvación, el don de la predicación, el don de la oración, el don del ayuno, el don de compartir la palabra de Dios a otros, y el ministerio, el llamamiento al ministerio de tiempo completo es un don. Dice la Biblia que es un don irrevocable que Dios le da a alguien que llama. Dios no lo llama para trabajar en el campo, en todo caso lo deja. Cuando Dios llama a alguien, no. Cuando el Señor llamó a los apóstoles,
no los llamó para que fueran pescadores de pescados, de peces, pues ya eran pescadores. Inmediatamente después de que les llamó, ellos dejaron todo y siguieron al Señor. Pero hoy en día está tan pervertido este asunto, hermanos, que cuando Dios le llama a alguien para el ministerio, muchos dicen, sí, no quieres trabajar, no quieres hacer esto, no quieres hacer lo otro. Es como si alguien dice, quiero estudiar para ser doctor. Oh, si no quieres trabajar. No, los doctores trabajan mucho más que cualquiera. Voy a estudiar para ser consejero de una escuela. Mira, tienen tantos problemas los pobres porque no se pueden aconsejar a sí mismos, tienen que aconsejar en la escuela a niños con problemas de conducta, problemas emocionales, problemas de comportamiento. Y luego ellos llegan a su casa y tienen problemas de comportamiento con sus hijos y ellos mismos lo tienen. ¿Cómo van a aconsejar? Pero es un trabajo. Hermanos, el ministerio de predicar la palabra de Dios, cuando Dios llama para que el predicador le sirva a Dios de tiempo completo. ¿Y por qué razón? No porque el predicador no quiera trabajar o no quiera hacer nada, porque en el ministerio se gana mucho. Sí, hay muchos, pero son vividores como Benny Hinn, y tienen sus palacios y tienen sus todas cosas, Cash Luna y un montón de estos, mujeres predicadoras. Es una suciedad hoy en día todo esto. Pero los verdaderos siervos se tienen que apreciar, hermanos. Se tienen que apreciar. Se tienen que tener en alta estima. No estoy hablando solamente de los predicadores, estoy hablando de los que sirven allá, que están haciendo un trabajo y son dignos de confianza. Llámese usted maestra, escuela dominical. Si su vida es digna de imitarse, hay que imitarse. Pero ahora no todos, como no todos los pastores, tampoco todos los hermanos son dignos de imitarse, porque la verdad es que viven una vida en la iglesia y viven otra vida allá en sus casas y en las calles. Por eso tenemos que conocer a quienes están dirigiendo y están en la iglesia, sea cualquier ministerio que se tenga. Y este joven, hermano, yo estoy hablando de un joven que daban todo. Buen testimonio de él. Ok, ya está. Y este también. Ahí está. Muy bien, hermanos. 1 Timoteo 4:14 dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía con la imposición del presbiterio ordenado. 2 Timoteo 1:6, por favor. Alguien que lo pueda leer. Quiero que participe, ¿no? Y 1 Timoteo 1:18. Segunda de Timoteo 1:6 y luego 1 Timoteo 1:18. Por la cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la disposición de tus manos. Timoteo le está diciendo ahí Pablo le está diciendo a Timoteo, por lo cual dice, aviva el don de Dios, ese fuego que hay en ti, dice, avívalo, que te fue dado mediante la imposición de mis manos, avívalo. Te estoy aconsejando porque empieza a morir. A lo mejor empezó a desanimarse Timoteo, y Pablo le escribe y le dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. O sea que ahí estaba Pablo cuando se ordenó, el presbiterio le puso las manos, ahí estaba Pablo también poniendo las manos a Timoteo, ordenándolo para el ministerio, y en un tiempo el fuego se empezó a apagar y le dice, aviva el fuego. Y mira, hermanos, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque en la iglesia hoy en día hay muchos pastores desbalagados,
que nadie sabe de dónde salieron, nadie sabe cuál es su principio, ni de dónde vienen, quién es su autoridad, quién está arriba de ellos. Somos bautistas fundamentales independientes y se desvinculan de su iglesia, de sus pastores, o se rebelan y se van, y muchas veces terminan en la nada, porque no hay nada que los avale, no hay nada arriba de ellos, se vuelven absolutos. Entonces, muchas veces son los que con más facilidad cometen errores graves, donde afectan a la iglesia o a la gente, o dañan a la gente, porque no hay alguien que está preocupado por ellos, que los vio y los enseñó y los puso. Entonces, esos pastores, pues hay muchos por todos lados, pero cuando alguien tiene un principio y ya ha guardado ese principio, y pasan los años, ¿de dónde saliste tú? De tal parte. ¿Cuánto hace? Hace 20, hace 30, hace 40 años, hace 50 años. Se está viendo la trayectoria de este pastor y los que salieron de con él, que entonces, después de muchos años, se gana la confianza de muchos obreros y de muchas iglesias. Y es lo que hace falta hoy en día. Yo salí de la iglesia bautista de Pasco, 1976, al principio del 77. Salí de allá, y de aquella fecha a esta fecha, a donde quiera que voy, me conocen la iglesia, conocen al pastor de la iglesia. Hay montones de pastores que han salido. Oh, saliste ahí, sí, ¿por qué? Porque hay una base, hay un fundamento, hay respeto. Pero un pastor que no sabe, que de dónde sale, pues es que hace muchos años salí de allá, pero salí mal y me fui para acá. Cuidado. Pablo estaba hablándole a Timoteo, escribiéndole y diciéndole: hey, te aconsejo que avives el don, el fuego del don de Dios, preocupado por él, que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Mira, échale ganas, Timoteo. Vamos a hablar de Timoteo. 1:18, por favor, 1 Timoteo 1:18. Este mandamiento, dijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. Es un mandamiento que le está dando. Este mandamiento, dijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. Timoteo, mira, yo te estoy dando este mandamiento, hijo mío, hijo Timoteo. Te encargo esto. No hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, haz esto, no hagas esto. Era un joven que necesitaba dirección. Predicador, sí, pero necesitaba ayuda. Necesitaba que alguien le ayudara a marcar el camino, que no se sintiera solo. Yo necesito ayuda. Yo necesito a alguien a quien recurrir. Yo no soy absoluto. Y por supuesto, yo voy a ir con alguien mayor que yo, que para decirle mis cosas. A mí nunca me va a ver llorando aquí al frente de ustedes y diciendo: ay, me hace falta esto, ay, hermanos, no puedo, no. Habrá alguien arriba de mí que puedo ir, pero no a la iglesia. No es cuestión de dinero, no es cuestión de nada, ni de orgullo, no. Es que así es lo bíblico. Que tenemos que mantenernos con alguien arriba a quien recurrir. Porque no somos solos. Y el que es solo y anda solo, pues solo pasan cosas y a nadie le va a dar cuentas, o nadie le puede pedir cuentas en caso de cualquier cosa. Esta es la diferencia, hermanos.
de lo que es el ministerio. Dice, vamos a ver otro versículo más rápidamente, primero de Tesalonicenses 3, 1 y 2. Luego vemos cómo Pablo lo envía a Timoteo a Tesalónica. Lo tienen ahí, primero de Tesalonicenses 1 y 2. Lo tienen, 3, 1 y 2. Si lo tienen, lean. Yo estoy dando para que participen. Tesalonicenses 3, 1 y 2. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Dice, escuché que había algo, dice, y en cuanto a esto no pudimos quedarnos quietos, ¿verdad? No pudimos soportarlo, mas acordamos acá, los hermanos y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios, colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, para darles una confirmación y para exhortarles con respecto a la fe de ustedes. O sea, eso estaba dentro del amor de Pablo, de no dejar a los pastores solos, de no dejar a los hermanos solos, de estar preocupados por ellos y enviar la ayuda cuando ellos necesitaban ayuda espiritual, ayuda moral, inclusive monetaria. A Jerusalén enviaron ayuda para cuando la iglesia pasó por algún problema. Así que todos necesitamos ser confirmados en la fe, hermanos, en cierto momento en la vida. Todos, pastores, misioneros, evangelistas, maestros, maestras, iglesias, necesitamos ser confirmados en la fe, necesitamos ser retados de seguir adelante, de no claudicar, de echarle ganas, seguir adelante. Rápidamente vamos a ver también, siempre estuvo ahí cerca de Pablo, Timoteo, en primera de Tesalonicenses 1:1, por favor, ahí donde estábamos, nada más 1:1. Y dice así, dice Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sea a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Cuando estaba a Pablo escribiendo la carta dirigido por el Espíritu Santo, allí estaba Timoteo con él en ese momento, estaba ahí para seguir apoyando y sirviendo en el trabajo de la obra de Dios. También, hermanos, en Segunda de Corintios 1:1, Segunda de Corintios 1:1 también, cuando le escribí aquí esta carta, también dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Entonces, allí estaba también Timoteo con Pablo cuando estaba escribiendo esta carta para los corintios. Hechos 24, más tarde lo acompañó en este viaje a Jerusalén, cuando Pablo ya fue apresado. Hechos 24, dice la palabra de Dios, y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia, Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas.
Allí estaba, no llegó hasta Jerusalén, no hay registro que haya llegado hasta Jerusalén con él, pero fue y lo acompañó hasta cierto lugar. Ya en sus últimos días, Pablo les solicita que vaya a verlo. Vamos a ver aquí en 2 de Timoteo 4, por favor. 2 de Timoteo 4, en los días finales de Pablo, le solicita que vaya, por favor, rápidamente. Eso sí, no sabemos si lo alcanzó a ver o no. No creo, porque ya estaba a punto de morir Pablo. No lo dudo, no creo, no sé, porque no dice la Biblia, pero esta es la carta que le manda, que pronto venga. Dice aquí 2 de Timoteo, si lo tiene ahí, 4, y el 9. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele conmigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros. Mayormente dicen los pergaminos. Alejandro el carcelero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la mano, de la boca del león, y el Señor me libró de la obra y me preservará para su reino celestial. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Y sigue diciendo: saludos a Priscila, a Prisca y a Aquila, y a la casa de Onesíforo. Bueno, ya de alguna manera se está despidiendo. Dice el 8, por si es lo que yo quiero mostrar aquí. El 7 dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor pues justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que esperan o aman su venida. Ok, está hablando aquí Pablo de una partida. Estaba ya cerca para morir, entre el año a 64 y 68, fue cuando fue sacrificado Pablo. Le mataron. ¿Por qué le digo que no sé si llegó Timoteo o no llegó a ver a Pablo? Porque mira, a Timoteo lo metieron a la cárcel. Hebreos 13:23. Hebreos 13:23. Dice así: sabed, Hebreos 13:23, sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual si viniere pronto iré a veros. O sea que lo salió de la cárcel y bueno, no sé qué pasaría. Ya esta carta no sabe si es de Pablo o alguien más la escribió, pero estaba en la cárcel Timoteo por predicar la palabra de Dios. Timoteo, las características de Timoteo era de temperamento tímido y retraído. No gozaba de buena salud. Él y Lucas fueron los dos compañeros más constantes de Pablo. Después de la muerte de Pablo, su trabajo fue el pastorear la iglesia de Éfeso. Y ahí padeció el martirio
murió bajo el imperio de Domiciano, fue obispo de esa iglesia de Éfeso, murió en el año, en los 90 después de Cristo, y Pablo le escribió: ninguno tenga un poco tu juventud sin él, si no sé ejemplos de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. 1 Timoteo 4:12. ¿Por qué estoy hablando esto, hermanos? ¿Por qué es tratar lo que es la biografía de Timoteo? Porque esto es lo que yo le puedo decir que es la manera bíblica de hacerlo. Cuando hace muchos años atrás, yo leía mucho las cartas de Pablo, el trabajo de Pablo, antes y después de la salvación de él, investigando acerca de él. Pero cómo Pablo empezó a levantar obreros. Y yo dije: esta es la manera. Y fue la manera que yo empecé a levantar obreros, a entrenarlos, a enviarlos y levantar obras, enviarlos, ayudarles, prepararlos. Y dentro de todos de esos obreros, hay obreros que cuando yo vine aquí, un ejemplo, el pastor Oscar estaba en León, hablé con él, se movió. Yo tenía fe que pudiéramos hacer algo en Everett. Y les dije a ustedes: vamos a orar por Everett. Algunos se han de acordar. Vino el hermano Oscar y yo sé que se está haciendo una tremenda obra en Everett. Y yo tengo una plena confianza en él. Pues lo ganamos para Cristo, lo bautizamos, aparte que es mi hijo. Lo preparamos. Él era camionero antes, tenía su propio camión, ganaba muy buen dinero. Esto es lo que yo puedo decir. Cuando llegó al Instituto Bíblico, yo pensé: no, no la va a hacer, porque llevaba 3 niños y estaba acostumbrado a comer carne. Le gustaba la carne, yo creo que le sigue gustando. Él, si no comía carne, no. Me acuerdo porque en mi familia lo tratábamos. Llegó allá y yo le digo: aquí nomás hay huevos, frijoles, sopa y es todo. Dijo: no le hace. Vendió su camión, vendió su trailer y se fue con toda la familia. Y mira, levantó 2 obras, dejó el obrero. A ustedes les consta, últimamente aquí ayudamos para terminar el carro y toda esta iglesia apoyó. Y está un obrero ahí, porque vino un obrero, y empieza a mover. Vino el pastor Elio, es un buen obrero, es joven, está creciendo, está madurando, y sin duda va a llegar el momento que va a ser usado en gran manera por Dios. Él quiere regresar a México, empezar una obra, qué bueno, lo que sea, pero pero está creciendo, está madurando. Vino el hermano, para mí él es como un Timoteo conmigo, porque ha estado trabajando, lo he estado mandando a iglesias a predicar, a animar, hasta por 1 mes, 2 meses, y el hermano siempre ha ido fielmente donde quiere. No, nunca ha dicho: no voy, no nada. Y la prueba que aquí está, y Dios obró, y aquí está. Y es un obrero fiel a Dios por muchos años. Él desde los 12 años dejó sus padres, dejó su pueblo. Y el papá ahí tiene tierras y cafés y todo. Y él se vino hasta Culiacán, de Culiacán fue a dar con nosotros a servir. Y desde aquel tiempo, el hermano Urias ha sido fiel, ha sido un siervo que ha estado dedicado a las cosas de Dios. O sea, después de años y años, y como él, hay varios en Nayarit, varios, que
que están listos, y están trabajando y están sirviendo. Y no lo dudo que en otras partes también, que estén trabajando de la manera que yo he trabajado y que he servido. ¿Y qué estamos esperando? Que haya obreros que vayan y prediquen y sirvan. Porque mi deseo es preparar obreros y enviarlos a predicar. Que digan, alguien me preparó. No que salgan de la nada y se vayan, porque el que sale de la nada queda. Que tenga una formación bíblica, aunque no sea lo más alto, no, pero una formación que sea una persona agradecida con Dios, que sepa decir, yo vengo de tal parte, de tal iglesia, me preparó, fulano, mengano, de aquí vengo. Y entonces lleva cartas de presentación. No es solo, pero para eso se necesita humildad, porque no todos reciben esa humildad. No todos saben obedecer. El problema está en obedecer. Dios son a los que usa. Muy bien, hermanos. Solamente quería hablarles de la biografía de Timoteo. Cómo Dios lo usó, cómo sirvió, cómo murió. Fue un mártir por su fe y sirvió al hombre que Dios lo usó para llamarlo y para que fuera. Y cómo andaba yendo y levantando las iglesias y animando a las iglesias, que vean de qué manera se puede hacer, que las iglesias necesitan el apoyo, necesitan la ayuda de obreros capacitados que han pasado la prueba de muchos años en el ministerio y que su fe ha sido probada. No cualquiera, pero obreros que su fe ha sido probada. Así como la iglesia, en la iglesia, hermanos, se le tiene confianza a aquellos obreros que su fe ha sido probada y siguen adelante. Los que todos sabemos que han pasado, hermanos, familias que han pasado por un montón de desgracias y desastres y problemas que les vino o les ocasionaron y que siguieron fieles y fieles. Esas familias se quedan fieles. Esas familias son las que son dignas de toda confianza. Porque soportaron todo y siguieron adelante, sirvieron al Señor. Y eso es lo que Dios quiere. Vamos a orar. Padre, gracias en esta hora de la noche.